se decide a denunciar, generalmente no es el primer hecho del cual es víctima. Pocas mujeres se animan ante el primer roce o... Es una jornada que organizamos, como decís vos, en el marco del 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Jornada que organizamos en conjunto con el Centro de la Víctima, que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Humano, y cuando empezamos a organizar estas jornadas nos empezamos a encontrar con diferentes interrogantes que tenían que ver con cuáles son las diferentes intervenciones que se hacen desde las instituciones y de los diferentes organismos públicos cuando se realiza una denuncia. Entonces, la primera pregunta que nos surge es ¿qué pasa cuando denuncio? ¿Cuál es el circuito de esa denuncia? ¿Hacia dónde va? ¿Y cómo prosigue el trámite una vez que se efectúa esa denuncia? Entonces, un poco lo que tratamos de ilustrar en esta jornada es ese camino a partir de todas las instituciones que participan y que trabajan para eliminar la violencia contra las mujeres. En Sunchales, por suerte, tenemos muchos caminos por los cuales se puede efectuar una denuncia. Tenemos, que depende de la municipalidad, el Centro de Atención a la Víctima, donde si bien no se efectúa una denuncia policial, sí se puede comentar cuál es la situación que se está viviendo para recibir el asesoramiento para después poder efectuar la denuncia, la cual puede ser radicada en la Comisaría de la Mujer o bien en el Centro Territorial de Denuncias, que hoy en día está funcionando en Punto Gov Terminal. Hay muchísimas herramientas, muchísimas estrategias que tienen que ver con la intervención que se realiza. Por ejemplo, en el momento que se realiza la denuncia, esa denuncia es automáticamente derivada a Fiscalía, donde la recibe la fiscal Capitaño, que es quien actualmente está disertando, y en función de eso prosigue la investigación del delito que se cometió para poder penar al que comete ese delito. Pero por otro lado existen otras medidas de protección hacia la víctima que tienen que ver con el ingreso a una casa de amparo, como tenemos aquí en Sunchales, o bien con estas medidas de prohibición de acercamiento o de algunas medidas alternativas para evitar que el agresor se acerque a la víctima. Yo creo que es un camino difícil, pero que hace un tiempo que estamos logrando muchísimas cosas como sociedad, muchísimos avances, y que tienen que ver con poder visualizarlos, de que podamos hablar de este tema, de que podamos ser cada vez más conscientes de que esto existe, de que no es algo que le pase a un determinado grupo de la sociedad, sino que es algo que nos puede pasar absolutamente a todos, que puede pasar al lado de nuestra casa y que todos tenemos la responsabilidad de denunciar, de contar, incluso la misma fiscal nos decía que a veces uno tiene miedo de denunciar porque queda involucrado en una situación incómoda y demás, pero que no perdamos ese objetivo de hacer la denuncia, porque muchas veces con un mensaje de texto, con un llamado telefónico, con un comentario se puede hacer la denuncia sin quedar involucrado en una situación que quizás no queremos atravesar. Pero sí, el mensaje es ese, que lo visualicemos, que esto nos puede pasar a todos y que es muy necesario que lo denunciemos. Yo creo que en la medida en que como sociedad empecemos a verlo cada vez más, vamos a poder ayudarnos cada vez más entre nosotras, entre los diferentes organismos que contamos para poder contener a estas víctimas y también para poder darles herramientas, porque realmente, como se decía recién en la jornada, la persona que denuncia no sufrió un solo hecho aislado, es víctima de reiterados hechos y el haber llegado a hacer una denuncia implica que haya transitado un camino que seguramente es muy difícil, pero que fue adquiriendo herramientas para poder concretar esa denuncia y de esa manera empezar a salir adelante y empezar a salir de ese círculo.